¿Qué tal? ¿Cómo amanecen en este sábado 12 de septiembre de 2020? Hoy completo 43 días seguidos en este ejercicio de grabar una reflexión de esta serie que inicialmente llamé Pandérmicas. Esta es la número 43, la Pandérmica 43, pero dentro de una subdivisión que he llamado Nomádicas por el errar y el pensamiento vagabundo. Esta pandérmica hay unas que son más personales y hay otras que son más académicas. Digamos que esta pandémica tiene que ver con mi trabajo académico. Eh, pues durante varios años he desarrollado una tesis doctoral cuya forma de proceder la he llamado el ambimetodologías. El ambimetodologías, así con una discordancia adrede de género y de número, es decir, un el para una cosa femenina y un singular para una cosa plural. Y la principal característica era intentar abandonar la certidumbre y el dominio de lo que ya se sabe o lo que ya se ha construido. La ambimetodología daba cuenta de un tratar de elaborar el camino a cada paso, como un fluir hacia lo sensible, hacia lo intuición, en un viaje desde la piel. Acá jugando con las palabras en algo que a lo mejor no tenga sentido en inglés, diré que es un viaje más acadérmico que académico. Acá, de esa forma vaga e imprecisa de decir dónde uno está, desde la piel, donde mi piel y yo estamos, acadérmico, más que académico, en tanto obediencia a un canon de conocimiento oficial que exalta la razón sobre las habilidades prácticas y técnicas, e históricamente siempre desconfío de la sensibilidad. Y es que es importante, aquí quiero recordar un poquito de lo que dice Paul Feyerabend, un anarquista del conocimiento, respecto a cómo se ha impuesto un mundo único. Dice, incluso desde que fueron, entre comillas, descubiertas, todas las personas que no pertenecían al círculo de la cultura occidental y sus civilizaciones, los occidentales asumieron casi como un deber moral que tenían estas personas, los descubiertos, que saber la verdad. Esto es lo que los descubridores pensaban que era la verdad. Así se esparció el cristianismo, luego todos los tesoros de la ciencia y la tecnología, pero en la época de Feyerabend y ahorita con más razón, esas personas cuyas vidas fueron afectadas de esas maneras, los descubiertos, los salvados, poco a poco han encontrado formas no solo de sobrevivir, sino de dar significado a sus existencias. Y esta vía, ahorita en tiempos de la pandemia, vale la pena pensarla, fue mucho más benéfica que las maravillas tecnológicas que les fueron impuestas y que crearon tanto sufrimiento. El desarrollo, entre comillas, en el sentido occidental de la palabra, podría haber hecho algún bien aquí y allá. Por ejemplo, restringir las enfermedades infecciosas, pero la ciega suposición, compartiríamos con Feyerabend, de que las ideas y la tecnología occidentales son intrínsecamente buenas y en consecuencia pueden ser impuestas sin consulta con la condición local cualquiera de esta sea, ha causado muchos desastres. Es que recuerden que mi campo es el diseño como disposición y prefiguración de lo que un objeto, una gráfica, un artefacto va a ser. Cuando le vamos a dar forma a cualquier cosa y planeamos cómo va a ser esta forma, la estamos diseñando. Cuando pensamos en diferentes combinatorias de lo que nos pondremos el día de mañana en la época en que salir tenía sentido, pues estamos diseñando nuestro ajuar, nuestra apariencia del día de mañana. Eh, y ese ha sido un supuesto del campo de acción de las presunciones científicas del diseño académico, algo que es evidente en países como Colombia, que están lejanos aparentemente de las escuelas noratlánticas que producen el pensamiento que impulsa el gran diseño del mundo, es poder racionalmente anticipar los resultados como si el diseño fuera ciencia. Aunque hay muchos connotados teóricos que señalan que el diseño no es una ciencia, las escuelas de diseño cargan el lastre del intento de construir una respetabilidad científica para el diseño, porque es que la ciencia es respetable hoy en día.
Nigel Cross señala que este deseo de cientificar el diseño se remonta a las ideas del movimiento moderno de diseño a comienzos del siglo XX, por allá en 1920. Y esto volvió a surgir con el movimiento de métodos de diseño, son unas conferencias que ocurrieron en Inglaterra en los años 60. A su turno, otro teórico, esta vez desde la arquitectura, Brian Lawson, que piensa mucho en el diseño, comenta que si bien los cursos de diseño abundan en material científico y en referencias científicas, los métodos de la ciencia hasta el momento, y la última obra de Lawson es de 2018, han mostrado o se han manifestado como sorprendentemente inútiles para los diseñadores. Si acaso sirven para predecir el desempeño de lo que ya se diseñó, o sea, son herramientas evaluativas, pero están lejos de la síntesis y la combinatoria que requiere el diseño. Esta obsesión por predecir y controlar, a partir de lo que nos recuerda el filósofo activista estadounidense Steve Best, eh, por una obsesión por el manejo instrumental del conocimiento, empeñado en gobernar lo medible mediante mezcolanzas de ciencia y tecnología, usualmente desatiende toda preocupación que se quede fuera de lo científico, todo lo que es caprichoso, subjetivo o le resulta ineficiente a su criterio. Una y otra vez, esto que yo llamé el ambimetodologías compendia mis intentos de responderme la pregunta de si podría haber fuera del diseño occidental otras formas que antes de uno eh, englobar o llamar diseño, yo los llamo, primero los llamé equivalentes y luego altervalentes, aquello donde algo se parece al diseño, pero algo en esencia reemplazado por expresiones locales, podrían propiciar espacios de distancia ante tantas compañías forzadas que tiene el diseño, como la búsqueda racional, objetiva y en apariencia desinteresada del conocimiento y sus numerosos mantras: mercantilización, reificación, que es una palabra rara, en volver las cosas una cosa, valga la redundancia, industrialización, estandarización y homogeneización, en una lista que podría ampliarse eternamente con palabras como rigor, impacto, indicador, cada uno de los cuales tributa al sistema de poder dominación codiseñado por el eje estructural del cambio moderno: ciencia, tecnología y capitalismo, que son herramientas para construir y clasificar un mundo abstracto, funcional, calculable, controlable, donde todas y cada una de las personas y las cosas quedan reducidas casi que a productos fabricados y vendidos con fines de lucro, cuya distribución genera que se expanda constantemente la asimetría. A la lógica de ello subyace lo que Best llama el complejo global industrial, concepción desde la que Best y varios autores, desde diversas perspectivas, examinan la globalización, eh, ceñidos a imperativos de crecimiento y desarrollo, a partir de la eficiencia burocrática, el cómo se estandariza la tecnología, se masifica la producción y se jerarquiza la administración, lo que da un aire respetable a la colonialidad y la explotación, amparadas a veces por las violencias legales que castigan y ejercen coerción carcelaria con fuerza militar, sobre todo lo que se aparte de ello o tenga una forma de vivir el mundo diferente. En los disímiles fragmentos de mi trabajo intenté filtrar, en el sentido de aglutinar sin llegar a tejer, intentos de apartarse del sometimiento de buena parte del diseño de la corriente principal a ese complejo global industrial y juntar tentativas de evidenciar vías de elaboración material de grupos humanos que en los márgenes del mundo que se presenta como normal y mayoritario, pero que es minoritario el desarrollo, ofrecen otras opciones a las que llamé disocons, diseños de los sures, diseños otros, diseños con otros nombres. Este complejo global industrial, que es un entramado de sistemas de dominación, correspondería a una actualización, o sea, una traída presencia de algo que fue llamado la matriz colonial del poder, mediante la cual el diseño, como una profesión liberal reconocible bajo este nombre, nació y se expandió. A su turno, la matriz colonial del poder sería un dispositivo clasificatorio que apalanca prácticas diseminadas por la modernidad occidental globalizada mediante acciones de identificación, distribución y reasignación de la identidad dentro de una jerarquía también predeterminada y con una
racionalidad que evalúa, absorbe y excluye cuanto pueda cuestionar sus esquemas, mientras instala una perspectiva cognitiva que promueve un orden racional del mundo como algo natural, que es así porque sí, dado e incuestionable. Y en ese sentido es que aparece la idea de la desclasificación, porque es buscar allí donde el diseño ha clasificado y se dice que el diseño es esto y esto y esto, y que esto es diseño y que esto es arte, se busca eh, no basarse necesariamente en pensadores y en modos de proceder paradigmáticos modernos para resolvernos nuestros problemas actuales, puesto que esto solo alimenta la matriz de poder que causó, la matriz colonial de poder que causó esos problemas, y robustece a un pensamiento eurocéntrico que es endogámico, o sea, que se nutre de sí mismo, siempre presto a replegarse sobre sí y a recluirse en su tradición para buscar nuevas respuestas. El diseño, con su historia europea, resulta ser para mí una herramienta de la colonialidad, que como categoría concebida por autores como Aníbal Quijano en principio, luego Walter Miñolo o Catherine Walsh y después Arturo Escobar, describe un cierto patrón estructural de poder constitutivo de la modernidad, que da cuenta de un fenómeno que está vinculado a la conquista de América, al fenómeno de invención, conquista de América y luego a la hegemonía planetaria de Europa. En ese sentido, interés en los grupos indígenas como tema recurrente ha de abordarse con una advertencia, ¿no? Y es que tanto lo indígena como lo occidental, ante lo cual presento lo indígena como alternativa, son convenciones que descubren una cantidad de matices, pues lo indígena es una forma políticamente correcta de llamarlo indio, designa un enorme conjunto cuya homogeneidad es bien cuestionable, mientras lo occidental abarca también una pluralidad forzosamente aglutinada, aunque las culturas que incluye compartan algunos rasgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ello las gentes de los grupos humanos, cuando nos designamos como occidentales, ya transculturados, para utilizar una idea de Antonio García Gutiérrez que dice que la transcultura es algo impulsado por la globalización y acelerado por la tecnología, en el cual como ingredientes de un gazpacho andaluz, las particularidades de cada grupo humano son licuadas, tomate, pimentón, hasta que se hace una masa homogénea donde ya no se ven. Entonces dice que en ese sentido, tanto los occidentales como los indígenas podrían deshomologarse simbólicamente unos de otros, desubicarse y descolonizarse con un ánimo de reencuentro equilibrado basado en mantener las diferencias y en aceptar las divergencias. Cabe recordar que la colonialidad la compone un conjunto de numerosos sistemas de dominación establecidos sobre muchas dinámicas de regulación de las relaciones sociales entre sujetos que operan mediante clasificaciones jerárquicas de la población humana, hay humanos de primera y humanos de segunda, y por un sistema de explotación además configurado por numerosas modalidades de expropiación del trabajo, enlazadas como una única estructura diseminada por un sistema económico uno, a saber el capitalismo y fusionada por este. Ahora, si la clasificación y la colonialidad caminan juntas y operan encerrando y excluyendo y ocultando lo que Arturo Escobar llama el conocimiento de otro modo, ante ellas habríamos de pensar en la desclasificación como un intento de abrir y reconocer, sin recurrir a una supuesta inclusión que a veces es una forma velada de decir ven te incluyo para borrar lo que de ti es diferente a mí, generando una exclusión en todo lo que no encaja, o sea, volviendo al otro un yo sin preguntarse qué tenía de otro, y contribuir esta desclasificación a desvelar conocimiento ocultado o a la puesta en marcha del conocimiento inmovilizado. Este conocimiento desclasificado implica oír a esos que usualmente la academia, el occidente, los indios esos, los negros esos, los campesinos esos, los diferentes esos, se negó a oír. Así que si conocemos al clasificar, ¿cómo es que, porque el conocimiento tiene que ver con clasificaciones, cómo es que al desclasificar también conocemos? Eso se pregunta Antonio García Gutiérrez y se responde, quizá la novedad o la diferencia radica en que la desclasificación abraza la contradicción y desmonta toda estructura hegemónica de orden jerárquica
para reclasificar de una manera siempre provisional que trate de dejar una apertura permanente por donde fluya el sentido, allí donde la clasificación trató de encerrarlo. Entonces, es un cuestionamiento a las formas de ordenar y a esos órdenes que uno acepta como natural. Eh, Esas fronteras entre lo bueno y lo malo, y entre lo conveniente y lo inconveniente, y entre el mundo como debe ser y las rarezas. A veces en las rarezas hay muchas cosas. Espero haber hablado a un ritmo que me haga comprensible esta jerigonza, eh, pero ese fue un poquito el ejercicio ambi, método y lógico de mezclar desclasificación para confrontar la clasificación, hablar de ese complejo global industrial, hablar de la matriz colonial de poder y de la colonialidad y de la posibilidad de aproximarse a las formas de hacer que podríamos comparar, aunque entrañen diferencia y divergencia, del diseño en otros grupos humanos. Un saludo y quedan con otras pandérmicas desde Bogotá, Colombia, Alfredo Gutiérrez Borrero. Feliz sábado.